Hola a todos, les doy la bienvenida a mi podcast de astrología mundial. En este capítulo estaremos hablando del comunismo. ¿Qué es el comunismo? ¿Cómo nace? ¿Cuál ha sido su impacto en el mundo? ¿Y qué tiene que ver con las conjunciones Saturno y Neptuno en astrología? Yo sé que el comunismo desde que nació ha sido una ideología súper polémica, desata enormes pasiones y muchas contradicciones y definitivamente ha marcado nuestra historia reciente como humanidad. Bueno, si bien la idea de una sociedad colectivista basada en la cooperación ha existido desde nuestros primeros antepasados que vivían en tribus y compartían todo, el comunismo como tal parte a mediados del siglo XIX como una crítica al capitalismo despiadado y el sistema jerárquico de clases sociales o la dialéctica del amo y del esclavo descrita por Hegel. Marx y Engels son las mentes detrás de El Manifiesto Comunista. Escrito en el año 1848, este manifiesto sería el panfleto base de toda una ideología que marcaría el destino de miles de personas por medio del intento de ir aterrizando esta gran utopía socialista a la realidad económica, política y social de los países que han seguido su camino. ¿Por qué fue tan vanguardista el comunismo en su momento? Porque si bien siempre ha existido esta especie de lucha de clases o dinámica del poder entre los más ricos y poderosos versus los más pobres o la clase trabajadora, por primera vez no solo se había filosofado al respecto, sino que se creó un plan y una manera concreta de crear un Estado comunista como tal. En esos años, siglo XIX, estábamos en pleno auge del capitalismo y de la revolución industrial. La industria y el progreso llegaban a pasos agigantados al mundo, pero con eso también se hicieron evidentes enormes desigualdades sociales. Mientras los ricos se hacían más ricos explotando recursos y creando industria, los más pobres se veían obligados a trabajar en situaciones precarias e inhumanas. Jornadas extensas de trabajo, explotación infantil, gente que dejaba su antigua vida en los campos para trabajar en la industria urbana en pésimas condiciones de vida. Todo este tema, que fue llamado la cuestión social, también fue un factor clave en el nacimiento y el auge del comunismo y en la rápida adherencia que tuvo el movimiento en la sociedad. Desde gente acomodada a gente trabajadora, estas ideas revolucionarias llenaron a las personas de fe y de convicción de que un mundo más justo era posible. Si lo vemos desde una perspectiva de astrología mundial, es bastante sorprendente el hecho de que el descubrimiento de los planetas transpersonales, es decir, los que están más lejos de la órbita de Saturno, haya coincidido de forma tan exacta con los hechos ocurriendo aquí en la Tierra. Como una breve explicación, contarles que antes de que existiera la tecnología suficiente, los planetas conocidos por el ser humano llegaban hasta Saturno. Digamos que en un sentido más simbólico, nuestra realidad conocida llegaba hasta allí. Saturno era el guardián de los límites. Sin embargo, la primera gran revolución moderna vino de la mano con el descubrimiento del planeta Urano en el año 1781. Urano es el planeta regente de Acuario, que rige los cambios inesperados, la ruptura con un viejo orden, la tecnología y las ideas abstractas. ¿Y qué pasó en esos años en el mundo? Bueno, tuvimos la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y comienza la Revolución Industrial. En otro capítulo les voy a hablar más sobre Urano porque en este capítulo el protagonista es Neptuno. Adivinen quién fue descubierto por allí por esos años cuando se escribe el Manifiesto Comunista y surge la cuestión social. Fue Neptuno, este planeta brumoso, regente de Piscis que nos habla de la sensibilidad, la empatía y la conexión con las fantasías y los sueños. Cuando Neptuno fue descubierto en el año 1846, que fue 2 años antes del Manifiesto Comunista, estaba teniendo una conjunción con Saturno, ambos en el signo de Acuario. Saturno es el planeta que en astrología rige lo material, lo concreto, el hacerse cargo de algo. Primero, es interesante cómo Neptuno, siendo un planeta nebuloso, se materializa en nuestro mapa humano cuando se junta con Saturno, un concretizador por excelencia. Y segundo, se materializa en Acuario, un signo ligado a los temas sociales, a la comunidad y a lo revolucionario también. Podríamos decir entonces que ambos hechos están sincronizados. Este es el reloj cósmico funcionando, es decir, las conjunciones de planetas allá arriba, describiendo por medio del lenguaje astrológico los hechos que suceden acá abajo. Entonces el sensible y empático Neptuno entra en nuestra psique colectiva y se junta con Saturno, que es el que concreta y sistematiza algo. Traducido a los hechos históricos, la cuestión social y la sensibilidad frente al sufrimiento del colectivo materializan una nueva ideología y un nuevo sistema de organización social.
Es por esto que en astrología mundial muchos astrólogos están de acuerdo con que las conjunciones de Saturno y Neptuno tienen una relevancia fundamental en el auge y caída del comunismo en el mundo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, cómo coincidentemente, cada vez que tenemos esta conjunción de Saturno y Neptuno, algún hecho ligado al comunismo o los movimientos sociales ocurre. Esta conjunción se da aproximadamente cada 36 años y desde la creación del Manifiesto Comunista y esta conjunción del 1846 la hemos tenido nuevamente en los años clave de esta ideología. La primera conjunción que siguió a la del año 1846 fue la del año 1882 en el signo de Tauro. En esos años, el zar Alejandro II de Rusia es asesinado en un atentado hecho por anarquistas y revolucionarios. Hay que decir que antes de su muerte, el zar sufrió un montón de atentados en su contra, ya que en esos años se estaban formando en Rusia diversos grupos subversivos y antimonárquicos. Este hecho fue significativo debido a que el zar que siguió a Alejandro II, que fue su hijo Alejandro III, ejerció el poder de forma totalmente represiva ante cualquier tipo de sublevación, obviamente en venganza por la muerte de su padre. Como dato curioso, entre todos los grupos de jóvenes revolucionarios que fueron detenidos y ejecutados en este periodo, se encuentra Alexander Ilich Ulyanov, el hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin. Esta ejecución y la mano dura del zar Alejandro III marcaron profundamente al joven Lenin para luchar con todas sus fuerzas por vengar a su hermano y luchar por la ideología que su hermano tanto había defendido mientras estuvo vivo. Rusia y su monarquía venían en esos años tambaleando profundamente, producto de su enorme desigualdad que, junto al inmenso territorio, el autoritarismo y las derrotas bélicas de la época, acrecentaban el clima de incertidumbre e inestabilidad. Otro dato curioso es que en este mismo periodo, en 1883, con la conjunción aún activa, muere en Londres Carlos Marx, quien fuera el padre ideológico del comunismo. 35 años después, en el año 1917, finalmente el descontento provoca la Revolución Rusa. Coincidiendo con la siguiente conjunción de Saturno y Neptuno en Leo, en plena Primera Guerra Mundial, los grupos subversivos logran derrocar al zar Nicolás II y posteriormente toman el poder del gran imperio ruso. Hay que decir que en estos años Rusia estaba participando en la Gran Guerra, pero el descontento social era brutal. Venían ya de la derrota de la guerra ruso-japonesa, la industrialización del país tenía a la clase obrera trabajando en condiciones miserables y todo esto junto a la enorme represión que venían ejerciendo la monarquía zarista hizo que el fervor popular se sumara a la causa revolucionaria. La Revolución Rusa no fue un éxito instantáneo, sino que fue un periodo caótico y violento de guerra civil entre rojos y blancos, es decir, entre comunistas y monarquistas o comunistas y otras corrientes más moderadas como mencheviques. Finalmente, con Vladimir Lenin a la cabeza del movimiento comunista, se logra instaurar en Rusia el primer Estado socialista del mundo, la naciente Unión Soviética. En la siguiente conjunción del año 1953 en el signo de Libra, nuevos actores mundiales aparecen y le dan fuerza al movimiento comunista a nivel global. Ese año en Cuba ocurrió un evento crucial que marcó el inicio de la Revolución cubana, el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba por un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro. Este acontecimiento, ocurrido el 26 de julio, aunque no exitoso en ese momento, fue un punto de inflexión que encendió la chispa de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Aunque el ataque fracasó y muchos de los atacantes fueron capturados, muertos o desaparecidos, este evento tuvo un gran impacto político y simbólico. El ataque al cuartel Moncada se considera el inicio de la Revolución cubana porque marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista y porque, a pesar del fracaso inicial, dio origen al movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro, que posteriormente lograría derrocar al régimen de Batista en el año 1959. Vemos aquí cómo de nuevo, con esta conjunción de Saturno y Neptuno, se materializa una nueva insurrección popular y el comunismo, antes solo intentado en la Unión Soviética, ahora trasciende sus fronteras y logra instalarse en América. En ese mismo año, 1953, fallece José Stalin, uno de los líderes más importantes de la Unión Soviética. Junto con su muerte, se abre la esperanza de un Estado menos represivo, ya que Stalin gobernó con una implacable mano dura durante sus años de poder.
En estos momentos comenzó una creciente migración de personas proveniente de la Unión Soviética hacia la Alemania occidental. Recordemos que en esos años, terminada la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y siendo Alemania dividida en dos, el mundo entero se dividió entre bloque comunista oriental y bloque capitalista occidental. Muchas personas cansadas de las consecuencias negativas del socialismo, como la escasez de insumos y la falta de libertades, comenzaron a huir hacia Occidente. Esta migración fue duramente contenida por el régimen comunista y llevó a la creación del Muro de Berlín en el año 1961. Esta conjunción del año 1953 marca entonces una escalada más global al comunismo y se abre una creciente tensión entre bandos políticos opuestos como son el comunismo y el capitalismo. Aquí comienzan los años más tensos de la Guerra Fría y el comunismo se convierte no solo en una ideología política, sino en una forma de ver el mundo, conquistando enormemente a las juventudes, a los artistas y a los intelectuales de la época. Y como dato curioso, durante esta conjunción en el año 1952 nace el futuro líder de Rusia, Vladimir Putin. Finalmente vendría la última conjunción Saturno-Neptuno del siglo XX, ocurrida en el año 1989. Esta conjunción, en el signo de Capricornio, coincide con la caída del muro de Berlín y el posterior colapso de la Unión Soviética. Para ser justos, a esta conjunción hay que sumarle un tercer actor que fue el disruptivo Urano, quien probablemente fue el que dio el toque más sorpresivo o inesperado a este hecho histórico. Ya en este periodo, las ideas del comunismo habían sido probadas y puestas en marcha y demostraron si pasaban la prueba o no. Recordemos que en esta conjunción, Neptuno representa el alto ideal y Saturno representa la prueba de la materia. Luego de años de prueba, la Unión Soviética no logra consolidarse como un modelo viable de organización política, económica y social, y por ende inevitablemente vino su colapso. Hasta el día de hoy se debate cuáles fueron estos fallos en el modelo que propuso Marx y que luego trabajó Lenin. Algunos dicen que su hermetismo frente al mundo fue lo que la hizo colapsar, mientras otros dicen que en realidad nunca se logró realmente llegar al ideal de comunismo que Marx propuso. Lo cierto es que ese año la humanidad vio caer un ideal que había sido la bandera de lucha durante todo un siglo. Yo aún no nacía el año 89, pero me imagino lo impactante que debió ser a nivel mundial este hecho histórico. Por otro lado, mientras este socialismo soviético caía, se iniciaba un nuevo ciclo por aquí por Sudamérica. Concretamente, el 27 de febrero del año 1989 ocurre en Venezuela el llamado Caracazo. Estas fueron una serie de protestas y disturbios que estallaron en Caracas y se extendieron a otras ciudades debido a las fuertes medidas económicas impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, conocidas como el paquetazo neoliberal. El Caracazo representa un punto de inflexión en la política del país, ya que las protestas y la posterior represión generaron un profundo malestar contribuyendo al surgimiento de movimientos sociales y políticos como el chavismo. Este evento es un antecedente importante para el golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en el año 1992 y su posterior llegada al poder en el año 1998. Se sabe de la estrecha relación de Hugo Chávez con Fidel Castro y con el ideal que ambos compartían por materializar el socialismo en sus países y en América Latina. Podríamos decir que en este periodo del año 1989 vimos caer el comunismo en la Unión Soviética, pero esta ideología estaba lejos de morir a nivel mundial. Otro dato curioso es que los millennials, sobre todo los nacidos entre el año 89 y 90, tienen esta conjunción de Saturno y Neptuno natal en sus cartas astrales. Es su sello generacional, por así decirlo, y llama la atención que justamente en esta generación es donde las ideas del comunismo toman más fuerza y se hacen presentes en el siglo XXI. No necesariamente como comunismo, pero sí con mucha sensibilidad social y deseos de construir una realidad más igualitaria. Y finalmente, 36 años después, aquí estamos de nuevo siendo parte de esta conjunción Saturno-Neptuno, la conjunción socialista, por así decirlo. El año 2026 se perfecciona definitivamente esta conjunción en el grado 0 de Aries, aunque ya desde 2025 hemos estado sintiendo sus efectos en el signo de Piscis. Es curioso cómo dentro de todas las conjunciones que hemos estado revisando, esta es la única que ocurre entre dos signos. Y no son dos signos cualquiera, sino que son los signos del final y del inicio respectivamente. Piscis representa el final del ciclo,
es como los ríos que llegan al mar y se funden en el océano infinito, mientras que Aries representa el inicio, es el surgimiento de la nueva vida que viene desde este océano y sale a la superficie luchando y pataleando por oxígeno y aire fresco. ¿Qué podemos esperar de este nuevo ciclo? Para ver eso, tenemos que hacer un proceso de revisión histórica. Si recapacitamos cómo estamos como humanidad desde que estas ideas neptunianas de ideales sociales se materializaron, podemos ver que desde el siglo XIX hasta ahora hemos logrado mejoras increíbles con respecto a la llamada cuestión social. Los movimientos de izquierda y de conciencia social han logrado materializar reformas importantísimas como leyes laborales dignas, un sueldo o salario mínimo para los trabajadores, leyes de protección en contra del trabajo infantil, y también se logró el voto femenino, la incorporación de la mujer de forma digna a la vida pública, por ejemplo. Y si bien aquí les di importancia especial al comunismo y su historia, el socialismo en general tiene muchas ramas y muchas visiones que se han ido permeando en las naciones de casi todo el mundo. Por ejemplo, las socialdemocracias de Europa fueron por años un gran ejemplo de cómo se puede complementar una política económica capitalista con un Estado garante de derechos sociales para sus ciudadanos, mejorar el acceso a la salud, a la educación, darle la oportunidad a los más vulnerables de surgir y poder tener sus propias herramientas de desarrollo. Hemos avanzado un montón como humanidad y de cierta forma Neptuno ya se incorporó totalmente en la psique colectiva. Sin embargo, también una evaluación conlleva ver los aspectos más sombríos de esta ideología y forma de ver el mundo. Uno de los grandes problemas que se repite en la falla de los modelos socialistas es su tendencia a igualar pero para abajo. Es decir, somos todos iguales, pero igual de vulnerables o igual de carentes de motivaciones que nos diferencian como individuos. El comunismo tiene este defecto de ser como Neptuno. Es un gran ente oceánico en donde todas las masas viven juntas, en este caso los trabajadores, quienes comparten todo a un gran Estado que los alimenta y los nutre, pero que no les permite salir de allí, de su condición de eternos trabajadores o esclavos de un sistema que vive por ellos y para ellos. Con este Neptuno actual a finales de Piscis, se me hace muy evidente el ahogo que sienten los países que siguen el socialismo actualmente, especialmente Cuba y Venezuela. Lamentablemente, estos países viven en una crisis constante, en un retraso económico brutal y una falta muy grande de oportunidades que ha llevado a gran parte de su población a tener que huir de sus países. ¿Qué va a pasar con Cuba y Venezuela? Me encantaría tener una respuesta, pero hasta donde la astrología me permite ver, solo podría concluir basándome en el estudio que estoy exponiendo, que ambos países tendrán que pasar grandes pruebas y se reestructuran o se caen, tal como pasó con la Unión Soviética. En estos ciclos el colectivo es súper importante. Las revoluciones populares, los movimientos de masas, sobre todo porque Neptuno entra a Aries, aquí veo que o se hace algo radical y con todo o colapsa todo violentamente. La otra vez estaba escuchando a otro astrólogo que estaba hablando sobre este tema de Venezuela y él dijo algo que me hizo mucho sentido. Los líderes de los países hablan mucho de la psique colectiva y del inconsciente del pueblo al que dirigen. Un poco como esta frase de que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Entonces quizás sería interesante ver para estos países por qué confiaron en su momento en estos líderes y qué se supone que iban a arreglar. Como está Neptuno implicado en esta conjunción, con su energía de idealismo y de ver a los líderes casi como mesías, sería bueno ver si estos países siguen en su psique repitiendo el patrón de querer ser salvados por alguien. Sin embargo, Neptuno en Aries es esto de sálvate tú mismo, así que puede ser una lección importante que en realidad todos tenemos que aprender de no idealizar a ningún movimiento social ni líder político. En política y en la realidad misma, los hechos matan cualquier tipo de relato por muy bonito y color de rosa que pueda parecer este relato. Entonces, bueno, quedamos atentos a lo que ocurra en este ciclo con Cuba y con Venezuela. Y aparte de estos países, ¿quiénes más se van a ver afectados por esta conjunción de Saturno y Neptuno el año 2026? Bueno, primeramente, todos los países que tengan esta conjunción en sus propias cartas natales o que ya hayan vivido hechos importantes durante los siglos pasados. Rusia, por supuesto, porque quedó marcada por esta conjunción en su historia. También podría ser Alemania, que tuvo su reunificación en los años de la última conjunción en 1990. Y Chile también, ya que en la carta de la primera junta del 18 de septiembre, Chile tiene esta conjunción de Saturno y Neptuno en el ascendente.
Además, Chile tuvo el retorno a la democracia con aquella pasada conjunción, así que podría marcar un nuevo ciclo a nivel país. Y de hecho, actualmente en Chile tenemos una candidata comunista, que es Janet Jara, que va liderando las encuestas de opinión, así que ojo que esto ya nos habla de un partido comunista que está tomando relevancia a nivel político hace rato. Analicé la carta de Janet Jara en el especial Presidenciales Chile, por si les interesa revisarlo. Dejaré el enlace en el comentario abajo. Y en fin, el tiempo nos dirá qué va a suceder finalmente. Otros países afectados con esta conjunción serán los países que tienen regímenes comunistas, como los ya mencionados Cuba y Venezuela. Pero ¿qué pasa con China? Este país asiático parece ser un modelo socialista bastante próspero, ya que de a poquito ha ido dominando la economía global con su estrategia económica planificada. China es una especie de modelo mixto, es como un socialismo pero de libre mercado, bastante interesante la verdad, y que está tomando una enorme relevancia a nivel mundial. Quizás esta conjunción del año 2026 consolide el modelo chino de comunismo a un nivel mundial y sea el momento en que el gigante asiático comience a tomar una relevancia cada vez mayor a nivel geopolítico. Yo creo que esto ya es un hecho, es cosa de ver cómo China domina el mercado internacional y acrecienta su influencia en casi todos los rincones del mundo. Por eso Donald Trump empezó con este tema de los aranceles, porque todos sabemos que China va en camino a ser la nueva superpotencia mundial. Como conclusiones finales, pienso que este nuevo ciclo del año 2026 marcará el inicio de nuevos tiempos y nuevas ideologías ligadas a la justicia social. Posiblemente veamos en el mundo crearse nuevas medidas con respecto a los problemas sociales del presente, que son la falta de vivienda, el encarecimiento de la vida, el aumento en la edad de las personas, la baja de empleo, entre muchos otros factores. Esta conjunción de Saturno con Neptuno ya hemos visto que a lo largo de la historia marca momentos de grandes crisis sociales. Las masas, que es Neptuno, suelen pasar dificultades, que es lo que representa Saturno, y este sentir colectivo es el que lleva a la creación de nuevos movimientos, de nuevas leyes y reformas de todo tipo. También, como hemos visto, no es que el año de la conjunción se soluciona todo, sino que es el momento donde se inicia un ciclo de 36 años donde nuevas ideas son puestas a prueba y representan una esperanza de cambio y de mejora social. Con esta nueva conjunción ocurriendo en el signo de Aries, que representa un nuevo comienzo, es interesante preguntarnos cuál es el mundo con el que soñamos para el futuro, dónde vemos esperanza y fe en una nueva humanidad y cómo es esa nueva humanidad que queremos co-crear hacia más adelante. Los dejo con estas reflexiones y con ellas vamos cerrando el capítulo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este análisis, déjame tu like y déjame tu comentario. Ahora sí los voy a dejar habilitados porque en el video de presidenciales llegaron muchos bots y mucha gente politizada, así que preferí cerrarlos por mi paz mental. Entonces los invito a dejar un comentario respetuoso, con altura de miras, y ahora sí, que tengas lindo día y nos encontramos en algún próximo capítulo de Cosmo Mundial. Un gran abrazo. Adiós.